Saludos, mi nombre es Daniel José Ordóñez Zamudio, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD y pertenezco al Centro José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. Este video es para el curso de Introducción a Metadatos, donde vamos a realizar la socialización de las soluciones planteadas y explicaremos lo que desarrollamos a lo largo del curso. Primeramente, vamos a ver el planteamiento del problema. Resumido, dice que la Fundación Sonrisas Escolares entrega kits escolares y registra los datos de los acudientes en un portal web conectado a una base de datos MySQL. Sin embargo, cuando hay fallas de Internet, los registros se hacen en archivos Excel sin un estándar definido. Esto ha generado problemas como duplicados, datos faltantes y formatos inconsistentes, afectando así los reportes que elaboran los directivos. Por ello, se solicita diseñar una estrategia de metadatos que estandarice y mejore la calidad de la información, optimice el proceso de registro y permita tomar decisiones más precisas dentro de la fundación. Ya abordando el caso polémico, podemos identificar puntualmente los problemas que se presentan en este caso. Para esto también vamos a retomar lo que vimos en el curso en una de las entregas donde hacíamos unas preguntas orientadoras y por medio de una tabla podíamos identificar puntualmente estos problemas. Entonces, comenzamos con los registros duplicados. Debido al uso de múltiples archivos Excel sin control ni integración, se repiten datos de beneficiarios y entregas, lo que genera inconsistencia en los reportes. Información incompleta o faltante. Al no existir reglas ni validaciones en las hojas de cálculo, muchos registros carecen de datos esenciales como identificación, nombre o edad. Falta de estandarización en formatos. Los archivos Excel presentan diferencias en columnas, tipos de datos, mayúsculas, minúsculas y estructura en general, dificultando así la conciliación y el análisis. Ausencia de un estándar para nombramiento y organización de archivos. Los documentos se crean sin un nombre uniforme, lo que genera dispersión, pérdida de información y dificultades para ubicar registros. Dependencia de un sistema sin capacidad offline. La falta de un mecanismo de captura de datos fuera de línea obliga a usar Excel en situaciones sin Internet, generando así dos fuentes de información no sincronizadas. Falta de validaciones y controles de calidad. No existen reglas automáticas que eviten errores de digitación, formatos incorrectos, campos vacíos o inconsistencias en la información capturada. Bases de datos fragmentadas. La información se encuentra repartida entre la base de MySQL del portal web y los múltiples archivos Excel, dificultando así la integración y generando contradicciones entre registros. Acumulación histórica de datos inconsistentes. Los archivos recogidos previamente contienen errores que se arrastran al intentar realizar reportes o análisis, afectando la toma de decisiones. Teniendo ya los problemas puntualmente identificados, vamos a hacer uso de una de las tablas que utilizamos en una de las entregas que realizamos. Era la tabla NUF, en la cual se ponderizaba y se priorizaba los ítems de la estrategia planteada. Y vamos a comenzar con la estandarización del proceso de captura de datos. Se dice que se debe establecer reglas claras para el nombramiento de archivos, la estructura de las columnas y los tipos de datos, con el fin de garantizar uniformidad y facilitar la consolidación de la información. También se debe incorporar reglas estandarizadas en el sistema de captura, de modo que los usuarios no puedan registrar datos fuera del formato definido y complementar con capacitaciones para asegurar la comprensión y aplicación de las normas. Implementación del sistema offline. Se debe implementar un sistema de captura de datos offline que permita almacenar información temporalmente y sincronizarla al restablecer la conexión, evitando así el uso de hojas de cálculo y garantizando una experiencia uniforme a los usuarios. Se debe desarrollar esta aplicación online con capacidad de almacenamiento temporal y sincronización automática al haber conexión a la red, obviamente. También con controles de validación. El sistema debe ser escalable para integrar en futuros puntos de registro y mantener la trazabilidad de la información. Normalización y consolidación de datos en un repositorio central. Se debe consolidar la información en una base de datos única y confiable con procesos de integración y respaldo. A su vez, diseñar e implementar un proceso descentralizado de información para normalizar los datos faltantes o erróneos antes de su carga y realizar respaldos periódicos. Implementación de las reglas de calidad. Hay que implementar reglas de calidad de datos, validaciones obligatorias y controles para datos duplicados en el punto de la captura. También se debe definir reglas, forzar campos obligatorios y controles de unicidad en el sistema. Las partes interesadas. Vamos a enumerar cada una de ellas y vamos a dar una pequeña descripción del rol que juegan en la problemática y en la estrategia que se quiere implementar. Entonces está el área de sistemas, que es prácticamente la que va a abordar la mayoría, o sea, es la que va a implementar la estrategia. Ellos se van a encargar de la estructura, la integridad, sincronización y como tal la puesta en escena de la estrategia de metadatos que se va a realizar. Están los supervisores, ellos se van a encargar de la verificación de la autenticidad.
es decir, verificar que sí sean las personas, que sean reales, que no hayan datos fraudulentos, etcétera. Administradores, ellos son los que analizan los metadatos ya consolidados de la estrategia que les entregan desde el área de sistemas. Registradores son las personas que se están encargando de registrar los datos, o sea, son los que están tomando los datos de los beneficiarios, que son el último actor, el cual es el que suministra los datos. Ellos son los que nos dan la información. Para los datos maestros, tomamos un recorte de una de las entregas que hicimos donde se muestra esta tabla. En esta tabla pues se categorizan en personas, cosas y lugares y vemos los datos maestros acá como beneficiario, que sería pues el nombre y apellido de la persona, los kits escolares, o sea, el tipo de kit, de donación, departamento y municipio. Posteriormente, aquí los puse en rojo, agregamos algunos, no agregamos no, sino estaban contenidos en las tablas a las que le hicimos el análisis exploratorio de datos, datos maestros como la cantidad, la región y la identificación. Bueno, vamos a ver ahora la arquitectura seleccionada. Para esta problemática decidimos utilizar una arquitectura híbrida. Dice que la arquitectura de metadatos híbrida integra dos fuentes de información. En este caso, el sistema web institucional que almacena datos estructurados en línea y los archivos Excel usados en zonas sin conexión. Esta arquitectura es la más adecuada porque permite combinar la autonomía local para registrar datos cuando no hay Internet con la centralización necesaria para mantener coherencia, trazabilidad y control y de calidad. A diferencia de las arquitecturas solo centralizada o solo descentralizada, la híbrida soluciona las fallas detectadas, evita duplicidades y mejora la integridad de la información al permitir registrar datos en cualquier entorno y luego consolidarlos de forma uniforme en un repositorio central. Recordando que esa es una de las problemáticas más grandes pues que se tiene, que hay muchos datos dispersos en las tablas de Excel que se han visto obligadas a realizar por la falta de conexión a Internet. Entonces la híbrida nos permite centralizar estos dos tipos de fuentes de información. Continuando con el resumen de las actividades realizadas, llegamos al punto del análisis exploratorio de datos. Para eso vamos a recurrir a la guía que entregamos, una de las entregas, donde hicimos un paso a paso, en este caso con la herramienta Orange. Entonces vamos a ver acá el paso a paso. Vemos que hicimos una conexión a la fuente de datos. Realizamos una exploración de valores atípicos, en donde encontramos que se podían apreciar valores atípicos en la edad y en los kits, por ejemplo, valores de edades de 200 años, que es algo pues ilógico, o 2 años, que también es algo pues que no es normal. Aproximadamente de 3 kits por persona era como el dato normal, común, y se veía que habían algunos que solo tenían un kit, o hasta 100, que ya es algo pues ilógico. También realizamos la exploración de la media y la moda en las columnas, para este caso edades y cantidad. Entonces podemos ver acá que encontramos una media de 2.50 y una moda de 2 en la cantidad de kits. En la edad vemos una moda de 22 años y una media de 38. Hicimos un listado de datos donde pues podíamos listar la totalidad de columnas de nuestra base de datos. Hicimos una exploración de datos redundantes, en donde encontramos que, digamos, en los departamentos se veía mucho esto. Entonces podemos acá ver un ejemplo en los pantallazos del paso a paso que tomamos, como Amazonas y Amazonía, que se refiere al mismo departamento, pero está duplicado, o Orinoquía y Orinoquía, que son el mismo, pero hay uno en mayúscula, otro en minúscula. Acá lo podemos ver en otro diagrama, como también confirma que en la mayoría de departamentos había duplicidad de datos, redundancia de datos. Listo, bueno, continuamos con el punto de Power BI. Entonces, para esto vamos a utilizar también una de nuestras entregas donde vamos a coger esta sinopsis que nos dice que Microsoft Power BI es una herramienta que nos permite analizar y visualizar datos de una forma práctica y clara. Con ella podemos conectar diferentes fuentes de información, organizarlas y crear informes o paneles que muestran los datos de manera visual, lo que facilita entenderlos y tomar mejores decisiones. Además, Power BI se entrega fácilmente con otras aplicaciones de Microsoft como Excel o Azure, lo que hace más sencillo trabajar con grandes volúmenes de información. En general es una herramienta muy útil porque transforma los datos en información comprensible y permite identificar tendencias o comportamientos de una manera rápida e intuitiva. Y sí, efectivamente es una herramienta bastante poderosa y tiene una interfaz muy amigable, muy fácil de usar y entender. Entonces vamos también a ver con el poco tiempo que nos queda el paso a paso que realizamos en nuestra actividad. Entonces podemos ver acá la extracción de datos en la herramienta Power BI. Hicimos transformación de datos, o sea, ya empezamos como tal a operar con los datos, entonces hicimos procesos como quitar la columna de identificación, aquí podemos ver el pantallazo de cómo se realizaba este procedimiento, eliminamos filas duplicadas,
Unimos la columna nombre y apellido en una misma columna. Convertimos textos a mayúsculas, normalizando, estandarizando los datos. Asimismo, quitamos los espacios al inicio y al final de los textos. Reemplazamos datos faltantes inconsistentes, para este ejemplo en la columna edad y la columna cantidad de kits. Entonces podemos ver acá el procedimiento. Construimos reportes en Power BI con los datos que estuvimos trabajando. Y bueno, esto es pues a grandes rasgos lo que vimos a lo largo del curso. Un resumen de lo que pudimos aprender, lo que vimos, y espero que haya estado pues muy bien explicado, que el tema se haya abordado correctamente. Muchas gracias por su atención.